saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Yo te pienso. No te veo, pero te siento. Saca este Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Quién es Jesucristo? Esa es la pregunta más importante que un ser humano puede oír y al fin y al cabo cada uno tiene que contestar. ¿Quién es Jesucristo? En un momento, Él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente quién soy? Sus discípulos, como estaban cerca de la gente, dijeron, algunos dicen que eres un maestro, otros que eres Elías, el prometido profeta, otros Juan Bautista, otros piensan que eres Jeremías. Y Jesucristo le preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros quién soy? Y el único que pudo hablar fue aquel que recibió una revelación desde el cielo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le dijo, Simón, Bar Jonás, Bar Yona, carne y sangre no te han revelado esto, sino mi Padre. Ahí aprendemos, querido oyente, que la fe en Jesucristo no se puede comparar con la fe en Buda, en Mahoma o en otras religiones. Porque la fe en Jesucristo proviene del cielo. Todas las otras supuestas fes o tienen una fuente humana o tienen incluso algunas veces una fuente diabólica, mayormente. La única fe que proviene del cielo es la fe
en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego, años después, el apóstol Juan, en primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, dijo: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la fe, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para nosotros es muy importante, y lo más importante, el pilar más importante en nuestra vida es conocer a Jesucristo personalmente. Él ha resucitado, Él vive. La pregunta no es si Jesucristo vive o existe. La pregunta es si tú existes. La pregunta es si tú vives. Para nosotros, cristianos, la persona más importante es Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Seas de cualquier denominación, puede ser adventista, ortodoxo, católico, evangélico, todos nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Todos nosotros podemos confesar ese gran credo que desde muchos siglos todos decimos: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, una Iglesia santa. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida en el nuevo mundo en el futuro. Más o menos así lo he traducido las Escrituras antiguas. Esa es la confesión que tenemos todos nosotros cristianos. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En este seminario de crecimiento espiritual bajo la gracia, donde quiero ayudarte, llevarte a la mano para que puedas crecer, descubrir a lo que fuiste creado. Todos nosotros tenemos un propósito y hay 3 días de suma importancia en nuestra vida. Es el día cuando naciste. Luego el segundo día importante es el día cuando naces de nuevo en el Espíritu por el perdón de los pecados. Pero el tercer día
es también de suma importancia, que es el día que descubres por qué razón fuiste nacido. Y antes de hablar sobre esos temas tan importantes que quiero compartirte, a lo largo de los años el Señor me ha permitido acompañar, ver tantas personas ser salvas, pero también acompañar en su desarrollo, en su relación con el Señor. En este seminario bíblico, bajo la gracia, estoy concentrando todo lo que a lo largo de los años me da cuenta que de verdad uno necesita. Como en las primeras plenarias estuve explicando, hay cosas que son de suma importancia de aprender, que es sobre primero quién es la persona de Jesucristo, y luego que se necesita una revelación sobre Dios el Padre, nuestro Padre Celestial. Y tercero, es de suma importancia conocer al Espíritu Santo como persona. Y luego me di cuenta a lo largo de los años que para crecer sanamente en el Espíritu es de suma importancia conocer la inmensa importancia y significado de la gracia de Jesucristo en nuestra vida. Luego me di cuenta que es necesario conocer el reino de los cielos, preexistente, presente y venidero. Y luego me di cuenta que es necesario tener una revelación sobre la iglesia de Jesucristo. Hay 3 versículos en el Nuevo Testamento que dicen que si no estás incorporado en una iglesia local, no recibes tu herencia celestial. A lo largo de este seminario que estoy dando, cada uno de estos temas como séptimo, una necesidad sobre la revelación sobre nuestra identidad en Cristo Jesús como hijos. La Biblia habla, por ejemplo, en la carta de Éfesos, 51 veces habla de ese término, Cristo en nosotros o nosotros en Cristo. Y luego daré una plenaria sobre la importancia de conocer la guerra espiritual. Porque hay 2 extremos entre nosotros cristianos. Lo que ignoran esa guerra espiritual y lo que exageran la guerra espiritual. Hay algunos que no conocen la realidad de esos poderes diabólicos y de nuestra autoridad contra ellos. Y hay otros que ven detrás de cada problema un poder diabólico. Ambas cosas son extremos que no te van a ayudar a crecer. Otra cosa importante, una revelación que necesitamos es de conocer la diferencia entre un creyente y un discípulo. Es interesante que la palabra discípulo se encuentra en los 4 evangelios de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en la carta de los Hechos. Pero a partir de la carta de los Hechos, la palabra discípulo ya no es mencionada. El apóstol Pablo trae por revelación, él nos trae ese término, ese conocimiento que somos hijos. Y no todos los discípulos de Jesucristo hoy en día han descubierto que son hijos de Dios. Es interesante que la enseñanza te convierte en un discípulo, pero es la relación que te convierte en un hijo. Otro tema importante es conocer el juicio final, la segunda venida de Jesucristo. Hoy, en esta plenaria,
del crecimiento espiritual bajo la gracia, quiero dar una enseñanza sobre la necesidad de una vida bajo la gracia del Señor Jesús. Si no descubres que tú y yo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, 14, ahí el apóstol Pablo nos dice que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino que nosotros estamos bajo la gracia. Esa gracia, como dice el apóstol Pablo en segunda carta de Timoteo, diciendo en capítulo 1 a partir del versículo 9, dice: quien nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia de Jesucristo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo conocer la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos salvos por la gracia. La gracia de Jesucristo es de tan gran importancia. La Biblia dice que por la gracia somos salvos, que por la gracia somos santificados. ¿Por qué es tan importante conocer la gracia de Jesucristo? Porque si tú dices que eres cristiano y no sabes, no conoces, no experimentas la gracia de Jesucristo, toda tu vida como cristiano vas a tener un sentir de inseguridad, porque te crees que tú tienes que cumplir las cosas. La vida de un cristiano no es que tú tienes que cumplir, sino que tú y yo podemos vivir en lo que Jesucristo, como nuestro representante, ya cumplió. Si no vives bajo la gracia, siempre habrá una presión, o como dijo Jesucristo muy bien en Mateo capítulo 11, versículo 28, dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora es interesante que esta palabra trabajado no es literalmente lo que pone en griego, sino fatigado, agobiado. ¿Por qué? Porque el trabajo no es lo que te cansa. El trabajo es una bendición de Dios. Tenéis que saber que el trabajo existía antes que el pecado. Cuando Dios el Padre creó a Adán y a Eva en el jardín Edén, Él le dio trabajo. Existen tres cosas que el ser humano, cuando fue echado fuera del jardín Edén, se llevó. Lo primero es el trabajo, porque el hombre sin la mujer ya estaba trabajando. Segundo, el descanso, que en el Antiguo Testamento era el Shabbat, era el día del sábado, pero bajo la gracia el descanso es la persona de Jesucristo. Tú y yo que vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la obligación de cumplir el Shabbat, porque nuestro Shabbat es la persona de Jesucristo. Tú y yo no estamos bajo la ley. Si quieres cumplir el Shabbat, según la carta de Gálatas,
estás obligado a cumplir toda la ley. Si quieres cumplir el Shabbat, hazlo, inténtalo, pero también estás obligado a cumplir los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. O cumples todos los mandamientos o vives bajo la gracia. Otra cosa que el ser humano sacó del jardín Edén es el matrimonio. Es la unidad en la carne, en el alma, en el corazón y en el espíritu. Eso es un matrimonio óptimo. Tiene unidad primero en el alma, porque se atrae de corazón a corazón. Luego, en la carne. ¿Por qué? En su relación sexual. En el corazón, por el trato, el desarrollo de la persona. Y en el espíritu, la unidad. El matrimonio solo la encuentra delante de la presencia, del rostro y de la adoración de Jesucristo. Y todos nosotros o vivimos bajo la ley, porque no solo existe la ley de Moisés. Hoy en día existe también mucho legalismo en diferentes lugares. Yo me crecí en una iglesia legalista, que si no cumplías ciertos requisitos, la cosa te iba a ir mal. Si algo te pasaba, era porque le habías abierto al diablo la puerta. Y parecía que el diablo estaba a la misma altura que Jesucristo. En todo lugar habían demonios, pensaban. No había nada que se podía hacer. Parecía que todo el mundo, toda la tierra estaba contaminado y toda persona estaba contaminado con demonios. Pero pronto me di cuenta que no era así. Como yo nunca tuve un trasfondo religioso, cuando vine a los pies del Señor Jesucristo y empecé a leer la Biblia, yo solo, y en 3 meses, aproximadamente 3 veces leí la Biblia, porque leí la Biblia los primeros 3 meses entre 7 y 11 horas por día. Porque había un hambre, había un deseo de conocer a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo en mi vida. Me acuerdo la primera vez que leí la Biblia. Iba por Primera Carta de Corintios, capítulo 11. Y entonces, del cansancio, me eché un poco en el suelo. Mi hermano me prestaba su vivienda y como él siempre estaba trabajando, yo podía leer ahí día y noche la Biblia. Me eché en el suelo. Nunca había leído la Biblia. Y iba por el capítulo 11 de Primera Carta de Corintios. Y cuando me eché un poco para descansar en el suelo, en el sueño apareció una persona delante mío. Y tenía un libro en la mano. Y empezó a leerme del libro. Yo estaba ahí acostado y yo vi a esa persona delante mía. Era un sueño. Pero lo que yo no me di cuenta fue de lo que estaba él leyendo. Cuando me desperté y seguí a leer la Biblia, me di cuenta que esa persona que estaba delante mía, en el sueño, estaba leyendo 1 de Corintios capítulo 12 y capítulo 13.
Era impresionante el hambre que había en mi vida de aprender las cosas de Dios. Y cuando empecé a crecer en el Espíritu me di cuenta que no todos los cristianos viven realmente bajo la gracia. Sí, por la gracia todos son salvos, pero que había mucho legalismo, había muchas cosas, todo estaba prohibido. Te tenías que vestir de una forma, tenías que hablar de una forma, y si hacías de otra forma, todo era del diablo. Y pensaban que era la única iglesia que podía salvar, que todos los otros no tenían la verdadera doctrina como ellos. Y me di cuenta que eso no era vida, que era una esclavitud, era una carga. Como dijo Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Agobiados de qué? Agobiados de una religión. La religión te cansa, te agobia, porque nunca es bastante lo que hagas. Sea lo que seas, si vives bajo la ley, que puede ser la ley de Moisés, pero asimismo también puede ser una ley legalista de cualquier iglesia. No te puedes cortar el pelo, no te puedes tintar el pelo, no te puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Yo me acuerdo, al principio, descubrir las muchas diferentes iglesias cristianas que habían, y la verdad que me asusté. En una iglesia, cerca de la frontera de Holanda, los hombres tenían que ir vestidos de azul, porque ellos decían que el cielo era azul. En otro sitio, no te podías poner zapatos y tampoco calcetines, porque decían que Moisés y Josué se tuvieron que quitar los zapatos. En otro lugar, las mujeres se ponían un velo. En otro lugar, las mujeres estaban sentadas en un sitio y los hombres en otros. En otro lugar, los hombres llevaban pantalones y las mujeres solo faldas. Pero cuando fui a Grecia, a una iglesia griega, de repente los hombres llevaban faldas. Y honestamente ya no comprendí nada más. Y me di cuenta que había mucho legalismo. Y a donde hay legalismo, hay mucha crítica y envidia y maldad. No hay amor, hay solo temor. Todos están agobiados y cargados. Y me di cuenta que esa no es la vida bajo la gracia. Y empecé, y me acuerdo, a estudiar, a buscar al Señor, porque estaba un poco confundido. Si todos teníamos la misma Biblia, y con el tiempo aprendí una lección. Tenemos la misma Biblia, pero no tenemos la misma relación con el Señor. Para algunos, me di cuenta que Dios el Padre parecía ser un déspota, que solo estaba esperando que tú hagas algo mal para darte un palo. Para otros, parecía que sí, Jesucristo había venido, pero el diablo todavía estaba en absoluto poder. Y yo me dije, algo está mal en todo esto. Y me di cuenta que el principio de toda confusión, de todo ese legalismo, esa religión, esa falta de gozo, alegría y disfrutar la vida con Jesucristo era el no comprender y vivir bajo la gracia. Por eso, si quieres desarrollarte como cristiano,
católico, evangélico, presbiteriano, ortodoxo, adventista, no importa. Interesante que hoy en día existe el ruso ortodoxo, existe el ucraniano ortodoxo, el rumano ortodoxo, el griego ortodoxo y el judío ortodoxo también. Pero no importa en qué denominación o qué iglesia estás, lo importante es saber que nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, como hemos aprendido, creador del micro y del macrocosmos. Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Salvador, y creemos en la persona del Espíritu Santo de Dios, que es una persona, y que vivimos bajo la gracia, la inmensa gracia. Como hemos leído, la gracia del Señor Jesucristo. Si no vives de la gracia, si no vives con la gracia, siempre habrá cierta presión, carga, y siempre estarás agobiado de tu religión. Había un ejemplo muy bueno que me acordé cuando estuvimos en el seminario y un pastor muy simpático, nunca se me olvida porque tenía aspecto de un hobbit del Señor de los Anillos. Ese era el aspecto que tenía, pequeño, redondo, pero simpático. Y él nos dio un ejemplo de la gracia. Hicimos como un teatro y él puso uno como el apóstol Pedro, que estuviera en la puerta del cielo esperando. No era muy teológico comprensible, pero el ejemplo era bueno. Y entonces un hombre fallece y va a la puerta del cielo. Todo esto era un teatro, pero un ejemplo muy bueno. Tocó la puerta, Pedro la abre, tenía un bolígrafo en la mano y un bloque para apuntar los puntos. Y Pedro le preguntó a ese hombre: muy buenas, ¿dónde quiere ir? El hombre dijo: quiero entrar al cielo. Y Pedro dijo: oh, vamos, para. Para entrar al cielo necesitas 100 puntos. Como dije, no es muy teológico, pero el ejemplo era muy bueno. Y entonces le dijo Pedro: mira, si quieres entrar al cielo necesitas 100 puntos. Y Pedro le preguntó: vale, cuéntame, ¿qué has hecho en tu vida? Y el hombre dijo: muy orgullosamente dijo: soy cristiano y todos los domingos fui a la iglesia. Pedro le miró y dijo: muy bien, 1 punto. Te faltan 99. El hombre dijo: ¿1 punto? ¿Más no? Y Pedro dijo: cuéntame, ¿qué más has hecho? Y él dijo: he leído la Biblia todos los días. Vale, te doy 2 puntos. Te faltan 97, ¿qué más? El hombre se puso la mano a la cabeza: 2 puntos, más no. Pedro dijo: dime, cuéntame, ¿qué has hecho? Me acuerdo que el hombre dijo: siempre intenté ser un padre fiel, bueno, un esposo fiel, intenté hacer todo lo mejor. Y Pedro dijo: vale, toma otros 2 puntos. Iban por 95 puntos y el pobre estaba desesperado. Y Pedro dijo: dime algo más, ¿qué has hecho? Y dijo: bueno, yo también de vez en cuando le daba a los pobres de comer. Y Pedro dijo: vale, para eso te doy otro punto.
Llevas 6 puntos, te faltan 94. El hombre dijo, ya no tengo nada más. Entonces Pedro cogió la puerta, hizo como iba a cerrar la puerta. Dijo, entonces lo lamento, no puedes entrar. Y cuando está cerrando casi la puerta, dice el hombre en voz alta, entonces aquí solo entraré por la gracia de Dios. Y Pedro paró, abrió de nuevo la puerta, dijo, ¿qué has dicho? El hombre dice, perdona, ¿por qué? Pedro dijo, ¿qué has dicho? La última frase. Y el hombre dijo, he dicho que aquí nunca entraré por mis propias obras, sino solo por la gracia de Jesucristo. Y me acuerdo que Pedro le dijo, bienvenido al cielo. Fue un ejemplo precioso. Querido oyente, nosotros, por nuestro propio esfuerzo, no lo vamos a conseguir. Si eres católico, si eres evangélico, o de cualquier otra denominación, quiero decirte de todo corazón, o de cualquier religión, no lo vas a conseguir. Es imposible que el ser humano, por su propio esfuerzo, por su propio ley, religión, pueda alcanzar la vida eterna en el cielo. Imposible. Por eso Dios el Padre, Él sabiendo que no lo íbamos a conseguir, envió a su Hijo Jesucristo. Ya que nosotros no nos pudimos acercar a Él, ya que nosotros no nos pudimos acercar al cielo, el cielo se acercó a nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo vino a la tierra. El Verbo, el eterno Dios, se hizo carne. Vino a la tierra Jesucristo. Vivió la vida de un ser humano. Jesucristo era completamente ser humano como tú y yo. Sí, Él era Dios de identidad y hombre de naturaleza. Él sentía como el hombre, pero actuaba como Dios. En la barca tuvo sueño como un ser humano, pero cuando se levantó, los vientos se calmaron porque se dieron cuenta, Dios está hablando. Cuando llegó a la tumba de Lázaro, la compasión, el dolor en su corazón provocaron lágrimas. Como hombre, lloró, pero cuando alzó la voz y dijo, Lázaro, sal, Dios estaba hablando. Y Jesucristo, Él vino a la vida, a esta tierra, para vivir nuestra vida. Él es nuestro ejemplo. Él es el prototipo. Proton, en griego, primero. Pro, primero. El prototipo. Jesucristo, Él vivió nuestra vida. Él corrió nuestra carrera. Él venció al diablo por nosotros. Y Jesucristo vivió la vida perfecta en esta tierra. Porque si por un hombre llamado Adán entró el pecado a la tierra,
Y si por ese hombre, Adán, entró la muerte, la oscuridad, la distancia hacia Dios, si por un hombre entró la destrucción, entonces, si lo negativo funcionó con un hombre, solo se tenía que encontrar a un hombre que hiciera lo contrario. Y como Dios el Padre no encontró a nadie, como dice Ezequiel capítulo 22, 30, como Dios el Padre no encontró a nadie que podía vivir nuestra vida en perfección, en justicia, santidad, y como no encontró a nadie, Dios el Padre tomó la iniciativa. Él envió a su Hijo, Jesucristo de Nazaret. Él vivió la vida como un ser humano, completamente. Él no se disfrazó de cuerpo, no. Él tenía cuerpo, sangre, carne, hambre, soledad. Todo lo sentía como tú y yo. Pero también fue tentado, completamente. Como hombre fue completamente tentado. Pero no como nosotros, que caímos en la tentación. Jesucristo pasó la tentación, toda, pero nunca pecó. Y de repente, Dios el Padre tenía en la tierra a un ser humano, allí en esas tierras de Galilea, Judea, Decápolis, Samaria, Idumea, Jerusalén, Cana, Betlehem, Magdala, allí en Capernaum, allí en Bethsaida. Había un hombre llamado Yeshua, en el idioma que se hablaba, en arameo. En hebreo su nombre es Yahshua. Los griegos le llamaban Josué. Jesús, Christos. Nosotros le conocimos como Jesús, el Cristo, el Nazareno. De repente vi un hombre en la tierra, tocando la tierra, pero viviendo el cielo. De repente, en la tierra había un hombre tan santo como Dios, el Padre en el cielo, era Dios en la tierra, el Hijo. Vivió nuestra vida, vivió nuestra santidad. Y todo lo que era Jesucristo por naturaleza, de repente, todo lo recibimos como un regalo. Todo lo que era Jesucristo por naturaleza, ahora nosotros lo podemos ser por la gracia. Jesucristo era santo por naturaleza. Nosotros, por la gracia, somos santificados. Jesucristo era justo por su comportamiento. Nosotros somos justificados por la gracia. Ahora, Dios el Padre tenía en la tierra un hombre que lo podía usar para que todo aquel que cree en ese hombre, nacido en Belén, como le llaman los hebreos, los judíos hasta hoy le llaman Betlehem, aquel hombre que vino como pan del cielo, camino hacia el cielo, puerta que se abre en el cielo,
pastor del cielo a la tierra, luz de la vida, el eterno Dios, vino a la tierra, vivió nuestra vida de repente, desde los tiempos de Adán. Por primera vez, un hombre vivió en la tierra sin estar sometido a Satanás, sin estar sometido al pecado. Era tan libre que podía andar sobre las aguas. Ni la muerte lo pudo sujetar. ¿Por qué? Porque cuando fue condenado por los romanos, acusado por los principales de los judíos, pero fue por nuestro pecado. Cuando alguien te diga, ¿quién mató a Jesucristo? Y te diga, ¿fueron los judíos? No, no fueron los judíos. Entonces, ¿fueron los romanos? No, no fueron los romanos. Tú y yo pecamos. Fue tu pecado y el mío la razón por que vino a la tierra. Y cuando Poncio Pilatos lavó sus manos en el agua, Dios el Padre nos lavó los corazones en la sangre de su precioso Hijo Jesucristo. Y cuando salió con la cruz a las puertas de Jerusalén, lo que nadie sabía, que era el juez eterno, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el Señor de la gloria, el eterno, Adonai Elohim Israel, con una corona de espinas, llevando la cruz. Y lo que nadie sabía, que en esa cruz, se iba a pagar la paga de todo el pecado. Sobre esa cruz se iba a derramar la ira, el castigo, la muerte, que tenía que venir sobre todo ser humano. Dios el Padre lo concentró. Y al que no conoció pecado, pecado fue hecho por nosotros. Cuando los romanos traspasaron sus manos y sus pies y levantaron la cruz, la muerte, el último enemigo, la muerte, confundió a ese hombre en la cruz. ¿Sabes con quién lo confundió? Contigo. Porque ese hombre se puso tu pecado, tus rebeldías, tu enfermedad, tu perversidad. Él llevó todos nuestros pecados a la cruz. Y cuando estaba en la cruz, la muerte confundió a ese hombre que llevaba miles de millones de capas de pecado encima. Mi pecado, tu pecado, nuestro pecado, el pecado de todo el mundo. La muerte se le echó encima, pensando que iba a hacer el trabajo como siempre. Pero lo que no sabía, que debajo de esa capa de pecado estaba el único hombre, el único que jamás ha pecado, el Santo de Israel, el Hijo del Dios Santísimo,
Y cuando respiró su último respiro, se fue con nuestro pecado al Hades, al lugar donde todos están esperando. No al infierno, porque todavía está vacío. A esa cárcel preventiva llamado Hades. En griego, Sheol. En hebreo. Y cuando ese hombre bajó, dejó nuestro pecado allí. Y él se levantó. Y a los 3 días resucitó. Y ahora todos nosotros vivimos la vida de la resurrección de Jesucristo, que es la vida bajo la gracia. Querido oyente, nadie te puede condenar más. No hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1. Y luego en la carta de Romanos 8 dice el apóstol Pablo, ¿quién es el que va a condenar? Si es Dios el que nos justificó. Si no vives bajo la gracia, estás oprimido, cargado, agobiado. Eres un esclavo de la ley, porque la ley nos convierte en esclavos. La ley de Moisés, la ley de cualquier religión legalista que puede tener una denominación, una iglesia, una ley que controla como una secta, que no da vida, libertad. Pero bajo la gracia, es verdad lo que dijo el apóstol Pablo. El Señor es el Espíritu. Y a donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y tú y yo no tenemos que cumplir el Antiguo Testamento. Lo leemos porque aprendemos, pero no tenemos que cumplirlo, porque Jesucristo ya lo cumplió. Y tú y yo vivimos bajo la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuánto me encantaría enviarte este seminario, este estudio bíblico sobre la vida bajo la gracia? Me encantaría enviarte este audio, esta predicación, para que tú la puedas oír y la puedes reenviar a otros. Si tú deseas recibir esta predicación ahora, coge tu teléfono, escribe este número que te voy a dar: 629 614 174. Repito, todo lo que deseáis recibir ahora, en un instante, por WhatsApp, esta predicación, este estudio sobre la vida bajo la gracia, escribe este número: 629 614 174. Para todos los que desean recibirlo, 629 614 174. Y si tú deseas oírme predicar
Si estás cerca, aquí de Madrid, por ejemplo, la última semana estuve en Barcelona. Pero si quieres venir a la iglesia Pasión por Cristo, te esperamos todos los domingos a las 9 y a 12 de mediodía, calle Reus número 8, Madrid, Carabanchel. Iglesia Pasión por Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, con estas palabras me despido. Él dijo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.